¿Puedes quedarte con ella en vez de la vaca? Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la noche. Andrés Ruiz empujó a su hija hacia adelante, sus manos temblorosas aferrándose a los hombros delgados de la muchacha. El farol de aceite, colgado en la pared, proyectaba sombras alargadas que danzaban como fantasmas sobre las vigas de madera oscura. Tomás Velarde levantó la vista de la mesa donde descansaban los papeles de la deuda. Sus ojos grises, endurecidos por años de soledad y trabajo bajo el sol implacable, se clavaron en el rostro del hombre que había llegado a su puerta pasada la medianoche. Luego, lentamente, su mirada descendió hacia la figura que temblaba frente a él. Elena Ruiz mantenía la cabeza baja, sus largos cabellos castaños cayendo como una cortina sobre su rostro. Vestía un simple vestido de algodón remendado, demasiado grande para su figura menuda. Sus manos, pequeñas pero callosas por el trabajo en los campos, se retorcían nerviosas sobre la tela gastada de su falda. Apenas 18 años, y ya su padre la ofrecía como moneda de cambio. ¿Qué dijiste? La voz de Tomás era baja, controlada, pero había algo peligroso en su tono. Se puso de pie con movimientos lentos y deliberados. A sus 35 años era un hombre imponente, con hombros anchos forjados por años de arar la tierra y levantar sacos de grano. Su rostro curtido por el sol mostraba líneas profundas alrededor de la boca y los ojos, marcas de preocupaciones y un dolor que nunca había sanado completamente. Andrés tragó saliva. El olor a aguardiente barato emanaba de su aliento mientras hablaba con voz ronca. La vaca que me prestaste murió, Tomás. Lo sabes, 500 pesetas es una fortuna que no tengo, pero Elena, ella es joven, fuerte, puede trabajar, cocinar, limpiar, vale más que cualquier animal. El fuego en la chimenea crepitaba, enviando chispas hacia la oscuridad del techo. Afuera, el viento de octubre silbaba entre los árboles del valle, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y a las primeras heladas del otoño que se acercaba. Era el año 1920, y en aquellos rincones rurales de España, las deudas se pagaban de formas que la ley prefería ignorar. «No es una esclava», murmuró Elena de repente, su voz apenas un susurro. Pero había algo en ese susurro, una chispa de dignidad que hizo que Tomás la mirara con más atención. «¡Cállate!». Andrés levantó la mano, pero antes de que pudiera moverse, Tomás dio un paso al frente. No dijo nada, pero su presencia era suficiente. El hombre mayor se encogió, bajando el brazo avergonzado. Tomás estudió a la muchacha. Bajo la masa de cabello despeinado, distinguió unos ojos oscuros que brillaban con lágrimas no derramadas. Había orgullo allí, mezclado con terror y humillación. No era la primera vez que un padre desesperado llegaba a su puerta con propuestas indecentes. Don Ramiro Solís, el prestamista del pueblo, tenía la costumbre de hundir a las familias en deudas imposibles y luego exigir pagos creativos. Tomás había visto demasiadas hijas vendidas, demasiados hijos enviados a trabajar en condiciones que rayaban en la esclavitud. «¿Cuánto le debes a don Ramiro?», preguntó Tomás abruptamente. Andrés parpadeó confundido. «¿Qué? Yo no entiendo qué tiene que ver», responde. 1.200 pesetas, admitió el hombre, desviando la mirada. «Con intereses. La cosecha fue mala este año y necesitaba semillas, medicina para mi esposa antes de que muriera. Don Ramiro fue generoso al principio, pero ahora te tiene atrapado», completó Tomás. Conocía bien esa historia, la había visto repetirse una docena de veces en el valle. Don Ramiro prestaba dinero con sonrisas y promesas, y cuando las familias no podían pagar, les quitaba sus tierras, sus animales, su dignidad. Todo bajo la apariencia de legalidad, con contratos firmados ante un juez que bebía el vino de don Ramiro cada sábado. Se volvió hacia Elena. «Levanta la cabeza, muchacha». Ella obedeció lentamente. Sus ojos se encontraron, y Tomás
vio algo que no esperaba: inteligencia. No la mirada vacía de alguien resignado a su destino, sino la chispa de alguien que observaba, que calculaba, que se negaba a romperse incluso cuando el mundo conspiraba para destruirla. ¿Sabes leer?, preguntó él de repente. La sorpresa cruzó el rostro de Elena antes de que pudiera ocultarla. Sí, mi madre me enseñó antes de morir. Ella decía que una mujer educada nunca estaría completamente perdida. Andrés miró a su hija con sorpresa. ¿Tu madre te enseñó? Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste, respondió Elena suavemente, sin amargura, solo con una tristeza resignada que partió algo dentro del pecho de Tomás. El granjero caminó hacia la ventana, observando la oscuridad del valle que se extendía más allá de su propiedad. Su granja era modesta pero próspera, fruto de años de trabajo solitario después de que la fiebre se llevara a su esposa y al hijo nonato que ella llevaba. Durante 5 años había vivido solo, rechazando las propuestas bien intencionadas de las viudas del pueblo y las miradas compasivas de sus vecinos. No necesitaba caridad ni compañía, o eso se había dicho a sí mismo cada noche al acostarse en una cama demasiado grande y demasiado fría. Pero esto era diferente. Esto no era caridad. Esto era una elección entre permitir que otra alma fuera destruida por la avaricia de don Ramiro o hacer algo al respecto. Se volvió hacia Andrés. «Vete». «¿Me qué? ¿Pero la deuda?» «Vete», repitió Tomás con voz de acero. «Deja a tu hija aquí. Trabajará para mí hasta que se pague la deuda de la vaca. 500 pesetas. Nada más. Lo que le debes a don Ramiro es tu problema, no el de ella». Elena levantó la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos. Andrés comenzó a protestar, pero la mirada de Tomás lo silenció. «Ella tendrá su propia habitación. Comerá lo que yo como. Trabajará duro, pero no como esclava. Y si en algún momento decides que prefieres vender tu alma a don Ramiro en lugar de a mí, puedes venir a buscarla. Pero si vuelves borracho o intentas negociarla de nuevo, te prometo que conocerás el lado de mí que ni don Ramiro ni sus matones querrán enfrentar». El silencio que siguió era denso, cargado de significados no dichos. Finalmente, Andrés asintió. Su rostro, una máscara de alivio y vergüenza entremezclados. Sin mirar a su hija, se dirigió hacia la puerta. Se detuvo un momento en el umbral, como si fuera a decir algo, pero las palabras murieron en sus labios. La puerta se cerró detrás de él con un clic definitivo. Elena permaneció inmóvil en medio de la habitación, su respiración superficial y rápida. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y pesadas como la lluvia de otoño sobre tierra seca. Tomás observó a la muchacha, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. No sabía entonces que esa noche cambiaría ambas sus vidas para siempre, que la deuda de 500 pesetas se convertiría en el hilo que desenmarañaría los secretos oscuros que don Ramiro había tejido durante años. No sabía que la muchacha temblando en su cocina se convertiría en su salvación, así como él se convertiría en la de ella. Si quieres descubrir cómo esta historia de deuda se transforma en algo mucho más profundo, suscríbete ahora para no perderte ningún momento de este viaje. La verdad detrás de la muerte de la vaca y los secretos de don Ramiro están a punto de revelarse. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas raídas cuando Elena abrió los ojos. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. El colchón bajo su cuerpo era más suave de lo que recordaba. Las sábanas olían a lavanda y jabón de sosa. Entonces, la memoria de la noche anterior regresó como una ola fría. Su padre empujándola hacia la casa del granjero, las palabras que la reducían a menos que una bestia de carga, y los ojos grises de Tomás Velarde, observándola con una expresión que no podía descifrar. Se incorporó lentamente. La habitación era pequeña pero limpia, con paredes encaladas y una ventana que daba hacia el este. Había una cómoda de madera oscura, una silla con el respaldo tallado y en la pared,
colgaba un crucifijo de hierro. Era más de lo que había tenido en años en la choza destartalada donde vivía con su padre. El sonido de pasos pesados en el piso inferior la hizo ponerse de pie rápidamente. Se alisó el vestido arrugado, intentó dominar su cabello con los dedos y bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos. Tomás ya estaba en la cocina, avivando el fuego en la estufa de hierro. Se había vestido con ropas de trabajo, pantalones de lana tosca, camisa de algodón remangada hasta los codos y un chaleco sin botones. Sus movimientos eran eficientes, practicados, los de un hombre acostumbrado a cuidarse solo. «Hay agua en el barril del patio», dijo sin volverse, como si supiera exactamente cuándo ella había entrado, «y jabón en el estante junto a la puerta. Cuando termines, hay pan de ayer en la alacena y leche fresca en la fresquera». Elena permaneció en el umbral, insegura. ¿Qué necesitas que haga? Ahora él sí se volvió, estudiándola con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Primero, comer. Nadie trabaja bien con el estómago vacío. Después, veremos qué sabes hacer. La trataba con una cortesía distante que Elena no esperaba. No como a una sirvienta, pero tampoco como a una igual. Había una barrera invisible entre ellos, construida de circunstancias y diferencias sociales que ninguno de los dos sabía cómo cruzar todavía. Desayunaron en silencio. El pan era denso y oscuro, el tipo que llenaba el estómago y daba energía para largas jornadas. La leche estaba fría y cremosa, todavía con el sabor dulce de la hierba de primavera que las vacas habían pastado meses atrás. Elena comió despacio, saboreando cada bocado. Hacía semanas que no probaba una comida decente. «¿Tu madre qué más te enseñó?», preguntó Tomás de repente, rompiendo el silencio. «Además de leer». Elena levantó la vista, sorprendida. A escribir, un poco de aritmética. Conocía plantas medicinales. Era la curandera del pueblo antes de que don Ramiro trajera al médico de la ciudad. El médico que cobra 3 pesetas por visita. El mismo. Elena asintió con amargura. Mamá cobraba con huevos o pan. Don Ramiro dijo que ella estaba robándole negocios al Progreso. Tomás gruñó. El progreso de don Ramiro siempre beneficia solo a don Ramiro. Había algo en su tono que hizo que Elena lo mirara más de cerca. No era el tipo de resentimiento superficial que la mayoría de la gente del pueblo sentía hacia el prestamista. Era algo más profundo, más personal. «¿Él también te hizo daño?», preguntó ella suavemente. Los ojos de Tomás se endurecieron. Por un momento, ella pensó que no respondería. Luego, con voz áspera, dijo: «Cuando mi esposa murió, don Ramiro se ofreció a ayudarme con los gastos del funeral. Yo era joven, estaba destrozado. Casi firmé sus papeles». Se levantó bruscamente, llevando su plato al fregadero. «Un amigo me detuvo a tiempo. Desde entonces, mantengo mi distancia». Elena procesó esta información en silencio. Así que Tomás Velarde no era simplemente un granjero solitario con reputación de duro. Era alguien que había rozado la trampa de don Ramiro y había logrado escapar. Eso explicaba su reacción de la noche anterior, su insistencia en establecer términos claros. Los días siguientes cayeron en una rutina inesperada. Tomás le mostró la granja, los campos de trigo y cebada que se extendían hacia el sur, los establos donde guardaba 3 vacas lecheras y un buey de tiro, el gallinero bullicioso donde 20 gallinas picoteaban y cacareaban, el huerto donde crecían calabazas, repollos y hierbas aromáticas. Elena trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Pero no era el trabajo agotador y sin sentido que había temido. Tomás le enseñaba mientras trabajaban cómo ordeñar las vacas con el ritmo correcto para que no se asustaran, cómo recoger huevos sin que las gallinas picotearan sus manos, cómo distinguir las malas hierbas de las plantas útiles en el huerto. «Tienes manos hábiles», comentó él una tarde mientras ella reparaba una cerca rota con sorprendente destreza. «¿Quién te enseñó?». «Mi madre», respondió Elena, asegurando el alambre con un nudo firme.
Decía que una mujer que podía reparar cosas nunca estaría a merced de los hombres para sobrevivir. Tomás soltó una risa corta y amarga. Tu madre era más sabia que la mayoría. Lo era. Elena se detuvo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. Don Ramiro ofreció pagarle para que dejara de curar gente. Cuando ella se negó, de repente todas las hierbas que necesitaba desaparecieron del mercado. Él las había comprado todas. ¿Eso la mató? No directamente. Pero sin sus remedios, sin propósito, se fue apagando, como una vela sin oxígeno. Elena apretó los dientes, y mi padre empezó a beber. Don Ramiro le vendía aguardiente barato, siempre a crédito, siempre acumulando deudas. Tomás guardó silencio, pero algo cambió en su expresión, una determinación que Elena no había visto antes. Esa noche, después de la cena, él sacó una caja de madera del armario. Dentro había papeles, muchos papeles, todos cuidadosamente doblados y ordenados. Hace 5 años, comenzó Tomás lentamente, empecé a guardar todo lo relacionado con don Ramiro, contratos, recibos, testimonios que la gente me confiaba, pero tenía miedo de usar. No sabía qué haría con todo esto, pero algo me decía que algún día serviría. Elena se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. ¿Hay algo sobre mi padre? Tal vez. No he revisado todo. La miró directamente. Pero si quieres saber la verdad sobre la vaca que supuestamente murió bajo el cuidado de tu padre, tal vez deberíamos empezar a buscar. ¿La verdad? ¿Qué quieres decir? Tomás se frotó la mandíbula. Esa vaca tenía 10 años y estaba sana como un roble. La revisé personalmente antes de prestársela a tu padre. 2 semanas después, muerta. Tu padre dice que enfermó de repente, pero nunca vi el cadáver. Don Ramiro se ofreció a ocuparse de él. Elena sintió que algo helado se deslizaba por su columna. ¿Crees que? Creo que don Ramiro tiene la costumbre de crear deudas donde no las hay. Y creo que si empezamos a tirar de este hilo, podríamos desenredar más de lo que él quisiera. Se miraron a través de la luz dorada de la lámpara de aceite. En ese momento, sin palabras, se formó una alianza. No era confianza todavía, no, exactamente. Pero era el principio de algo, un propósito compartido, una chispa de rebelión contra la injusticia que había gobernado sus vidas durante demasiado tiempo. Entonces busquemos, dijo Elena, su voz firme. Encontremos la verdad. Tomás asintió, y por primera vez desde que se conocieron, algo parecido a una sonrisa tocó las comisuras de su boca. No sabían que en ese preciso momento, en la gran casa en la colina, don Ramiro Solís estaba recibiendo noticias de que Tomás Velarde había tomado a la hija de Andrés Ruiz bajo su techo, y no le gustaba en absoluto. Pasaron 3 días antes de que don Ramiro hiciera su movimiento. Elena estaba en el huerto recogiendo calabazas cuando escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose por el camino de tierra. Se enderezó, protegiéndose los ojos del sol de mediodía con una mano manchada de tierra, y sintió que su estómago se contraía al reconocer la figura elegante montada en un caballo negro lustroso. Don Ramiro Solís era un hombre de 45 años que se vestía como si viviera en Madrid, en lugar de un valle rural olvidado. Su traje era de lana fina. Su bigote estaba perfectamente encerado en puntas rizadas y llevaba un bastón con empuñadura de plata que nunca usaba para caminar, solo para gesticular cuando hablaba. Sus ojos, pequeños y oscuros como pasas, escaneaban todo con la avidez de un prestamista evaluando colateral. «Buenos días, señorita Ruiz», saludó con voz melosa, desmontando con movimientos fluidos. «Qué placer encontrarla aquí, trabajando bajo el sol como una campesina común». Elena apretó la mandíbula. «Buenos días, don Ramiro. Vine a hablar con el señor Velarde sobre ciertos asuntos financieros. ¿Está disponible?» Antes de que Elena pudiera responder, la voz profunda de Tomás resonó desde el establo. «Estoy aquí, Ramiro. No hacía falta que molestaras a mi empleada». Don Ramiro se volvió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Empleada?
Qué término tan formal para describir su arreglo. Y Tomás emergió de las sombras del establo limpiándose las manos en un trapo. Su presencia física era imponente, todo músculo y determinación, en marcado contraste con la elegancia refinada pero suave de don Ramiro. ¿Qué quieres? Directamente al grano, como siempre. Es una de las cosas que aprecio de ti, Tomás. Don Ramiro golpeó el suelo con su bastón. He venido a discutir la deuda de Andrés Ruiz. Verás, él me debe una suma considerable, y me preocupa que al prestar a su hija a otro acreedor, esté comprometiendo su capacidad de pagarme. La deuda de la muchacha es solo conmigo, 500 pesetas por una vaca. Lo que ese borracho te debe es asunto tuyo, no mío. Los ojos de don Ramiro se entrecerraron. Ah, sí, la vaca. Qué tragedia, ¿verdad? Un animal tan saludable, muerto tan repentinamente. Algunas cosas en la vida son simplemente inexplicables. Había algo en la forma en que lo dijo, un tono de burla apenas disimulado, que hizo que Elena se tensara. Tomás también lo notó. Sus manos se cerraron en puños a los costados de su cuerpo. ¿Inexplicables o convenientes? Don Ramiro rió, un sonido artificial que raspaba los oídos como vidrio roto. Cuidado, Velarde. Las acusaciones sin fundamento pueden ser peligrosas. He conocido hombres que han perdido todo por hablar demasiado libremente. Y yo he conocido hombres que han construido imperios sobre la miseria de otros, replicó Tomás, dando un paso adelante. Hombres que manipulan, roban y destruyen vidas, todo mientras se esconden detrás de contratos legales y sonrisas falsas. El aire entre ellos crujía con tensión. Elena observaba, conteniendo la respiración, lista para... ¿Qué? ¿Intervenir? ¿Correr? No lo sabía. Solo sabía que algo peligroso estaba desarrollándose frente a ella. Don Ramiro fue el primero en desviar la mirada, pero su sonrisa se ensanchó. Veo que la señorita Ruiz ha estado llenando tu cabeza con fantasías. Las mujeres tienen tal imaginación, especialmente cuando intentan excusar las deudas de sus padres irresponsables. Deja a Elena fuera de esto, advirtió Tomás. Oh, pero ella está precisamente en el medio de esto. ¿No es así? Don Ramiro se volvió hacia Elena, estudiándola con una mirada que la hizo sentir sucia. Una muchacha joven y bonita viviendo sola con un viudo. La gente habla, ¿sabes? Ya hay murmullos en el pueblo. Algunos se preguntan si este arreglo es apropiado. Elena sintió que la sangre hervía en sus venas. Mi honor no es asunto suyo. Ah, pero lo es cuando tu padre me debe dinero. Verás, tengo un hijo, Fernando, que pronto cumplirá 25 años. Está buscando esposa. Un matrimonio entre tú y él podría resolver muchos problemas. La deuda de tu padre, tu situación comprometida aquí. No, dijo Elena con voz plana. ¿Perdón? Dije no. No me casaré con su hijo. Don Ramiro frunció los labios. No creo que entiendas tu posición, querida. Tu padre firmó ciertos documentos. Si no puede pagar, tengo derecho legal a reclamar compensación alternativa. Una hija soltera entra en esa categoría, especialmente cuando tú falsificaste esos documentos, interrumpió Tomás. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Don Ramiro se quedó completamente inmóvil, solo sus ojos moviéndose para fijarse en Tomás con una intensidad nueva y peligrosa. ¿Qué dijiste? ¿Me escuchaste? Tomás cruzó los brazos. He estado revisando contratos, hablando con gente. Las fechas no cuadran, Ramiro, las firmas tampoco. Hay demasiadas inconsistencias para ser coincidencias. Don Ramiro dio un paso adelante, toda pretensión de civilidad evaporándose de su rostro. Ten mucho cuidado con lo que dices, Velarde. Tengo amigos, el juez Morales, el alcalde Santos, incluso el capitán de la Guardia Civil debe favores. Si empiezas a esparcir mentiras sobre mí, ¿mentiras o verdades que prefieres mantener ocultas? Te aplastaré, siseó don Ramiro, su voz ahora despojada de toda suavidad. Te quitaré esta granja, tu tierra, todo lo que tienes. Y en cuanto a la muchacha,
Se volvió hacia Elena con una mirada que prometía cosas horribles. Me aseguraré de que termine exactamente donde debe estar, sirviendo a los Solís de una forma u otra. Tomás se movió tan rápido que Elena apenas lo vio. En un instante estaba frente a don Ramiro, su mano agarrando el cuello de la camisa del hombre elegante, levantándolo casi del suelo. Si te acercas a ella, si siquiera la miras de manera incorrecta, te juro por todo lo sagrado que... ¿Qué harás? ¿Golpearme? ¿Matarme? Don Ramiro sonrió incluso mientras Tomás lo sostenía. Adelante. Dame una razón para hacer que te arresten. Sería tan fácil. Tomás lo sostuvo un momento más, sus músculos temblando con el esfuerzo de contenerse. Luego, con un sonido de disgusto, lo soltó. Don Ramiro se tambaleó hacia atrás, alisándose la ropa arrugada. «Esto no ha terminado», dijo don Ramiro mientras caminaba hacia su caballo. «La deuda de Andrés Ruiz vence en 2 semanas. Cuando no pueda pagar, reclamaré lo que es mío. Y si tú, Velarde, intentas interferir...» Montó el caballo con movimientos rígidos. «Bueno, digamos que tengo formas de lidiar con personas problemáticas». Espoleó su caballo y desapareció por el camino en una nube de polvo. Elena y Tomás permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Finalmente, Elena habló con voz temblorosa. «Él va a destruirnos, ¿verdad?» Tomás se volvió hacia ella, y por primera vez desde que se conocieron, ella vio algo parecido al miedo en sus ojos, pero también determinación. No si encontramos pruebas primero, no si exponemos lo que ha estado haciendo antes de que pueda actuar. ¿Cómo? ¿Tiene al juez? ¿Al alcalde? Entonces iremos más arriba, a la capital provincial si es necesario. Tomás puso una mano en su hombro, un gesto sorprendentemente gentil. Tu madre te enseñó a leer por una razón, Elena. Tal vez sea hora de usar ese regalo. Esa noche, bajo la luz de 3 lámparas de aceite, comenzaron a revisar meticulosamente cada documento en la caja de Tomás. Y en las sombras fuera de la ventana, una figura observaba, tomando nota de todo para reportar de vuelta a don Ramiro. La guerra había comenzado. Los dedos de Elena dolían después de 4 horas de desenrollar documentos, alisarlos cuidadosamente y leer cada línea con atención meticulosa. La mesa de la cocina estaba cubierta de papeles organizados en montones. Contratos de préstamos, recibos de pagos, testimonios escritos a mano por gente que había confiado en Tomás, pero tenía demasiado miedo de actuar. «Mira esto», dijo Elena de repente, levantando un contrato amarillento. «Este es del señor Márquez, el herrero. Dice que pidió prestadas 200 pesetas en enero de 1918, pero aquí», señaló una línea casi invisible en la parte inferior. «Hay otra cantidad agregada con tinta diferente, 400 pesetas». Tomás se inclinó, entrecerrado los ojos en la luz tenue. «La tinta es más clara. Fue añadida después». «¿Y la firma del testigo?» Elena acercó el papel a la lámpara, estudiándolo intensamente. «No coincide con la firma del testigo en el recibo de pago. Mira las letras, la forma de la R, la inclinación». Tomás silbó suavemente. «Márquez perdió su taller hace 6 meses por no poder pagar la deuda completa. Don Ramiro lo compró por una fracción de su valor. No fue el único». Elena extendió otros 3 documentos. La viuda Carmona, el granjero Ortiz, la familia Delgado, todos con la misma irregularidad. Cantidades agregadas, fechas cambiadas, testigos falsificados. Se miraron a través de la mesa, el peso de lo que estaban descubriendo asentándose sobre ellos como una losa de piedra. No era solo codicia, era un sistema completo de fraude, repetido una y otra vez durante años, destruyendo familias enteras mientras don Ramiro construía su fortuna sobre sus ruinas. «Necesitamos más», dijo Tomás finalmente. «Estos documentos muestran un patrón, pero necesitamos algo irrefutable, algo que conecte todo directamente con don Ramiro de una forma que ni siquiera el juez Morales pueda ignorar».
¿Qué tal un libro de contabilidad si lleva registros de sus transacciones reales versus las que reporta oficialmente? Estaría en su casa y esa propiedad está mejor vigilada que el Banco de España. Elena mordió su labio inferior pensando. En las últimas semanas había aprendido mucho sobre Tomás Velarde. Sabía que tomaba su café sin azúcar, pero con una cucharada de miel. Sabía que hablaba con sus vacas como si fueran viejas amigas. Sabía que cada noche, antes de dormir, miraba por la ventana de su habitación hacia el pequeño cementerio en la colina donde su esposa estaba enterrada. Y sabía que bajo su exterior duro había un hombre fundamentalmente decente. Alguien que no podía ver injusticia sin sentir la necesidad urgente de corregirla. La criada, dijo Elena de repente. Rosa, la que trabaja en la casa de don Ramiro. Su hermana menor está enferma. Don Ramiro le paga tan poco que apenas puede comprar medicina. Tomás la miró con nueva consideración. ¿La conoces? Fuimos amigas cuando éramos niñas, antes de que mi madre muriera y mi padre... Elena no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Si le ofreciéramos ayuda para su hermana, tal vez... Es peligroso pedirle eso. Si don Ramiro descubre que ella nos ayudó, entonces tendremos que asegurarnos de que no lo descubra. Elena se puso de pie, una nueva determinación endureciendo sus rasgos. Iré al pueblo mañana. El mercado es día de compras. Nadie pensará nada si hablo con Rosa. Tomás frunció el ceño. No irás sola. Si vas conmigo, don Ramiro sabrá que estamos tramando algo. Tiene espías en todas partes. Elena puso una mano sobre la de él, un gesto que la sorprendió tanto como a él. Confía en mí. Sé cuidarme. Los ojos grises de Tomás buscaron los suyos, y en ese momento algo pasó entre ellos. No era solo confianza, aunque eso estaba ahí. Era algo más profundo, más complicado. Un reconocimiento mutuo de que ya no eran simplemente acreedor y deudora, empleador y empleada. Se habían convertido en aliados, y quizás, en el proceso de luchar juntos, estaban convirtiéndose en algo más. Si algo sale mal, dijo él lentamente, si sientes el más mínimo peligro, regresas inmediatamente. ¿Entendido? ¿Entendido? La mañana siguiente amaneció fría y brumosa. Elena se vistió con su mejor ropa, que no era mucho, un vestido de algodón azul que Tomás había encontrado en un baúl, probablemente perteneciente a su difunta esposa. Le quedaba un poco grande, pero era limpio y respetable. Se recogió el cabello en un moño simple y cubrió sus hombros con un chal tejido. Tomás la esperaba en el establo con el burro ya ensillado. «Toma esto», le dijo entregándole una pequeña bolsa de monedas, «para las compras, y esto...» Extendió algo envuelto en tela, por si acaso. Elena desenvolvió la tela y encontró un pequeño cuchillo con mango de hueso. No era un arma de guerra, más bien una herramienta, pero estaba afilado y sólido. «No creo que...» «Llévalo de todas formas». Su voz no admitía discusión. «Y Elena, ten cuidado». La mirada que intercambiaron contenía palabras no dichas, preocupación, respeto y algo más tierno que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. El viaje al pueblo tomó 1 hora por el camino serpenteante que descendía desde la granja de Tomás hasta el valle. A medida que se acercaba, Elena podía ver las casas apiñadas alrededor de la plaza central, el campanario de la iglesia elevándose sobre los techos de tejas rojas y en la colina opuesta como una corona oscura la casa grande de don Ramiro Solís. El mercado estaba bullicioso con actividad. Mujeres regateaban sobre precios de vegetales. Hombres discutían política y clima en grupos pequeños. Niños corrían entre los puestos persiguiendo perros callejeros. Elena se movía entre la multitud, consciente de las miradas que atraía. Las lenguas ya habían estado ocupadas, como don Ramiro había advertido. Podía escuchar fragmentos de conversaciones, murmullos que se callaban cuando pasaba cerca. Viviendo en pecado, una vergüenza para su pobre padre. Velarde debería saber mejor.
Elena mantuvo la cabeza alta, negándose a mostrar cómo esas palabras la herían. Había aprendido en las últimas semanas que la dignidad no era algo que otros podían dar o quitar. Era una elección que hacías cada día, sin importar cómo te tratara el mundo. Encontró a Rosa cerca del puesto de telas, examinando un rollo de algodón blanco con expresión anhelante. Era una muchacha delgada de 22 años, con ojos cansados que la hacían parecer mucho mayor. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó con sorpresa genuina. «Elena, escuché que estabas con el granjero Velarde». «Sí». Elena mantuvo su voz baja, casual, como si estuvieran simplemente poniéndose al día. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos caminar?» Rosa miró alrededor nerviosamente. «Don Ramiro no me dio mucho tiempo para las compras. Si me demoro, es sobre tu hermana, sobre medicina». Eso captó su atención. Se alejaron del mercado principal hacia un callejón estrecho entre dos edificios, donde la sombra era profunda y las paredes amortiguaban el sonido. «¿Qué sabes de Lucía?», preguntó Rosa, su voz tensa de preocupación. «Sé que está enferma. Sé que necesita medicina que no puedes pagar. Y sé que Tomás Velarde tiene conexiones con un boticario en el pueblo vecino que podría ayudar». Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «¿Por qué harían eso por nosotros? No somos nada para ustedes. Porque no somos como don Ramiro. No medimos el valor de las personas en monedas». Elena tomó las manos de Rosa entre las suyas. «Pero necesitamos tu ayuda a cambio». Rosa se puso rígida. «¿Qué tipo de ayuda?» «Información, documentos, cualquier cosa que don Ramiro guarde en su estudio que muestre sus verdaderos negocios». El color drenó del rostro de Rosa. «¿Estás loca? Si me descubre, no solo me despedirá, me destruirá. Conoces lo que hace a la gente que lo traiciona. Y conoces lo que le hace a gente inocente todos los días. Cuántas familias ha arruinado, cuántas vidas ha destruido». Elena apretó las manos de Rosa. «Esto tiene que terminar, Rosa, y tú puedes ayudarnos a terminarlo». Rosa cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Elena podía verla luchando consigo misma, el miedo batallando contra la desesperación, contra el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, con voz apenas audible, Rosa susurró: «Hay un libro. Lo guarda en una caja fuerte detrás del retrato de su padre en el estudio. Ahí es donde registra todo, las cantidades reales, los nombres, las fechas». El corazón de Elena latía tan fuerte que estaba segura de que Rosa podía escucharlo. «¿Puedes conseguirlo?» Rosa temblaba visiblemente mientras susurraba: «No puedo entrar a la caja fuerte, no sé la combinación». «¿Pero sabes dónde guarda la llave del estudio?» «En su dormitorio. La lleva en una cadena alrededor del cuello cuando duerme». Rosa se mordió el labio. «Pero hay otra forma. El jueves, don Ramiro va al pueblo vecino para reunirse con el notario. Se va temprano y regresa tarde. Durante ese tiempo el estudio está cerrado, pero yo limpio la casa». Elena sintió una chispa de esperanza. «¿Puedes dejarnos entrar?» «Yo, no sé, es demasiado peligroso». «Piensa en Lucía», dijo Elena suavemente. «Piensa en todas las familias que él ha destruido. En los niños que pasan hambre porque sus padres perdieron todo por deudas falsificadas». Rosa sollozó, cubriéndose la boca con la mano. Finalmente asintió. «Este jueves vendré a la ventana trasera del estudio al mediodía. Les daré 10 minutos, no más. Si don Ramiro regresa antes y nos descubre...». «No lo hará, te lo prometo». Cuando Elena regresó a la granja, encontró a Tomás reparando el techo del establo. Bajó de la escalera en cuanto la vio acercarse, su rostro marcado por la ansiedad que había estado conteniendo. Y bien, Elena le contó todo. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Tomás pasaba de alivio a preocupación y finalmente a determinación férrea. «Es arriesgado», dijo él, «demasiado arriesgado. Es nuestra única oportunidad. Si nos atrapan dentro de su casa, ningún juez del mundo nos escuchará.
Seremos los criminales, no él. Entonces no nos atraparán. Elena cruzó los brazos. Ya decidí, Tomás, voy a ir. No irás sola. Eso esperaba que dijeras. A pesar de la gravedad de la situación, Tomás casi sonrió. Esta muchacha que había llegado a su puerta temblorosa y asustada 3 semanas atrás, se había transformado en algo diferente. Había fuego en ella ahora, una fortaleza que siempre había estado allí, pero que la vida había tratado de ahogar. Verla florecer despertaba algo en su pecho que Tomás había creído muerto. Esperanza. Los siguientes 3 días se arrastraron como años. Cada ruido los ponía nerviosos, cada visitante inesperado los hacía saltar. Tomás enseñó a Elena cómo moverse en silencio, cómo abrir puertas sin hacer que crujieran, cómo memorizar diseños de habitaciones rápidamente. Eran lecciones extrañas, nacidas de la necesidad desesperada. Las noches eran las más difíciles. Sentados a la mesa después de cenar, revisando los documentos una y otra vez, a menudo sus manos se rozaban accidentalmente. Cada toque enviaba pequeñas corrientes eléctricas por el brazo de Elena. Tomás también lo sentía. Podía verlo en la forma en que se quedaba inmóvil, en cómo sus ojos buscaban los suyos antes de desviarse rápidamente. No hablaban de ello. ¿Cómo podrían? Ella todavía era técnicamente su deudora. Él era un viudo de 35 años, ella apenas una muchacha de 18. El mundo los juzgaría duramente por cualquier cosa que surgiera entre ellos. Pero en el silencio de esas noches, algo crecía de todas formas, delicado y poderoso, como brotes verdes rompiendo tierra helada. El jueves llegó con un cielo gris amenazando lluvia. Tomás y Elena salieron temprano, tomando el camino menos transitado hacia el pueblo. Se escondieron en el bosque de olivos, detrás de la casa de don Ramiro, observando. A las 8 de la mañana, un carruaje elegante salió por el portón principal con don Ramiro dentro, acompañado por 2 hombres que servían como guardaespaldas y ayudantes. «Ahora esperamos», murmuró Tomás. Las horas se arrastraron. El cielo se oscureció aún más, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer alrededor de las 11:30. Al mediodía exacto, una figura pequeña apareció en la ventana trasera del estudio. Rosa. Se movieron rápidamente, pero en silencio, cruzando el jardín descuidado. Rosa abrió la ventana, su rostro pálido como la cera. «Rápido. Los guardias hacen rondas cada 15 minutos. Tomás entró primero, luego ayudó a Elena. El estudio era una habitación grande dominada por un escritorio macizo de caoba. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros que probablemente don Ramiro nunca había leído, solo comprados para impresionar. El retrato de un hombre severo con uniforme militar colgaba sobre la chimenea, el padre de don Ramiro. «Detrás del retrato», susurró Rosa. «Dense prisa». Tomás levantó el pesado marco, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Su corazón se hundió. «No podemos abrirla sin la combinación. Déjame ver». Elena se acercó examinando la cerradura. Era vieja, anterior a los modelos más modernos. Su madre le había enseñado algo sobre cerraduras cuando era niña, un truco que había aprendido de su propio padre, un cerrajero antes de dedicarse a la agricultura. «Necesito algo fino y fuerte, un alambre, un clavo largo». Tomás sacó del bolsillo una herramienta para reparar arneses, un gancho delgado de metal. Elena lo tomó, sus manos sorprendentemente firmes a pesar del miedo que corría por sus venas. Insertó el gancho girando, escuchando, sintiendo. Los segundos se convertían en minutos eternos. Clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había fajos de billetes, joyas que probablemente habían sido confiscadas como pago, y allí, en el centro, un libro de contabilidad con cubiertas de cuero negro. Elena lo sacó con manos temblorosas, lo abrió, páginas y páginas de nombres, fechas, cantidades, 2 columnas lado a lado, lo que realmente se había prestado versus lo que se reclamaba como debido. Las diferencias eran asombrosas.
Cientos, a veces miles de pesetas añadidas a deudas originales pequeñas. «Esto es todo lo que necesitamos», respiró Tomás. Un silbido agudo cortó el aire. Rosa, en la puerta, con ojos enormes de terror. «Los guardias vienen antes. Tienen que irse ya». ¿Lograrán escapar con las pruebas que necesitan? ¿Qué crees que hará don Ramiro cuando descubra el robo? Déjanos tu predicción en los comentarios y sigue la historia hasta el final. Tomás metió el libro bajo su camisa sin pensarlo 2 veces. La ventana, ahora, pero era demasiado tarde. Voces masculinas resonaban en el pasillo, acercándose rápidamente. Rosa corrió hacia ellos, su rostro contorsionado por el pánico. No llegarán a la ventana a tiempo. Bajo el escritorio. ¡Rápido! Elena y Tomás se lanzaron hacia el espacio angosto, bajo el escritorio macizo, apretándose juntos en la oscuridad. Rosa cerró la caja fuerte de un golpe, ajustó el retrato y corrió hacia la puerta justo cuando ésta se abría. 2 guardias entraron, hombres corpulentos con uniformes que apenas contenían sus músculos. Uno de ellos frunció el ceño al ver a Rosa. «¿Qué haces aquí? Se supone que no debes entrar al estudio cuando don Ramiro está fuera». «Yo vi la ventana abierta desde afuera», tartamudeó Rosa, señalando la ventana que efectivamente seguía entreabierta. «Pensé que debía cerrarla antes de que entrara la lluvia. Don Ramiro se enojaría si sus papeles se mojaran». El guardia se acercó a la ventana, examinándola con suspicacia. «¿La encontraste así?» «Sí, el viento debe haberla abierto». «El viento», repitió el otro guardia claramente escéptico. Se movió por la habitación, sus ojos escaneando cada superficie. Elena contenía la respiración, su cuerpo presionado tan cerca de Tomás que podía sentir su corazón latiendo fuerte contra su espalda. La mano de él encontró la suya en la oscuridad, apretándola fuertemente. El guardia se detuvo justo frente al escritorio. Elena podía ver sus botas, manchadas de barro, a centímetros de su cara. Si se agachaba, si miraba hacia abajo, «Todo parece en orden», dijo finalmente el primer guardia. «Pero reportaremos esto a don Ramiro. Él decidirá si fue descuido o algo más». «Por supuesto». Rosa hizo una reverencia, su voz temblando apenas perceptiblemente. «Puedo continuar con mi trabajo. Vete y asegura esa maldita ventana». Los guardias salieron, sus pasos pesados alejándose por el pasillo. Rosa esperó un largo minuto antes de susurrar. «Ya se fueron, pero tienen que salir inmediatamente. Si revisan la caja fuerte antes de que don Ramiro regrese». Elena y Tomás salieron de su escondite, sus músculos protestando por la posición incómoda. Tomás tomó la mano de Elena y la guió hacia la ventana. La lluvia caía más fuerte ahora, convirtiendo el jardín en un lodazal. «Rosa», Elena se volvió hacia su amiga. «Ven con nosotros. Cuando descubra que el libro desapareció, sabrá que alguien de la casa lo ayudó». Rosa negó con la cabeza, lágrimas mezclándose con la lluvia que entraba por la ventana. «No puedo dejar a Lucía, pero dense prisa. Tengo que cerrar esto». No había tiempo para más palabras. Tomás saltó por la ventana, luego ayudó a Elena a bajar. Corrieron hacia el bosque de olivos, la lluvia empapándolos hasta los huesos, el barro succionando sus zapatos con cada paso. Detrás de ellos, Elena escuchó el sonido de la ventana cerrándose. No se detuvieron hasta que estuvieron lejos de la propiedad de don Ramiro, escondidos entre los árboles densos. Tomás se apoyó contra un tronco, respirando pesadamente, sus manos protegiendo el libro bajo su camisa. Elena se dobló, tratando de recuperar el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría explotar. «Lo logramos», jadeó ella, «realmente lo logramos». Tomás la miró y de repente, increíblemente, sonrió. No la media sonrisa cautelosa que ella había visto ocasionalmente, sino una sonrisa completa que transformaba completamente su rostro. Se veía años más joven, casi como el hombre que debió haber sido antes de que la tragedia endureciera su corazón. «Eres extraordinaria», dijo él, su voz llena de asombro.
¿Cómo aprendiste a abrir cerraduras? Mi abuelo era cerrajero. Mi madre decía que tenía dedos mágicos. Elena sentía una risa histérica, burbujeando en su garganta, mezcla de miedo liberado y triunfo inesperado. Nunca pensé que usaría esa habilidad para robar a un prestamista corrupto. No es robo cuando estás recuperando la verdad. Se miraron bajo la lluvia, empapados, cubiertos de barro, sosteniendo la evidencia que podría destruir al hombre más poderoso del valle. Y algo cambió entre ellos. Tomás levantó una mano, apartando un mechón de cabello mojado del rostro de Elena, sus dedos demorándose en su mejilla. «Elena», lo que fuera que iba a decir, fue interrumpido por el sonido de cascos de caballo en la distancia. Muchos caballos, acercándose rápidamente. El rostro de Tomás se endureció instantáneamente. Don Ramiro regresó temprano. ¿Cómo lo supo? No importa, tenemos que llegar a la granja antes que él. Corrieron de nuevo, esta vez por el camino secundario que serpenteaba por las colinas. El barro hacía cada paso traicionero, pero no podían detenerse. Detrás de ellos, cada vez más cerca, el sonido de los caballos crecía. Cuando finalmente vieron la granja de Tomás en la distancia, también vieron lo que los esperaba. 4 jinetes ya estaban allí, rodeando la propiedad. Y en la puerta principal, sentado en su caballo como un juez en un tribunal, estaba don Ramiro Solís. Su rostro era una máscara de furia controlada. Cuando vio a Elena y Tomás acercándose, una sonrisa cruel curvó sus labios. «Velarde», llamó, su voz atravesando la lluvia. «Creo que tienes algo que me pertenece». Tomás apretó el libro bajo su camisa, colocándose instintivamente delante de Elena. «No sé de qué hablas. No me insultes con mentiras. Mi criada confesó todo antes de que pudiera hacer algo estúpido como huir. Ahora, entrégame mi propiedad o haré que te arresten por robo». «¿Tu propiedad? ¿Te refieres a la evidencia de tus crímenes?» Don Ramiro se bajó del caballo con movimientos elegantes, sus guardias flanqueándolo inmediatamente. «La evidencia, como tú la llamas, fue obtenida ilegalmente. Ningún juez la aceptará». De hecho, sacó un papel doblado de su abrigo. «Tengo aquí una orden de arresto firmada por el juez Morales. Parece que Tomás Velarde es buscado por robo, allanamiento y otros cargos». Elena sintió que su estómago se hundía. Habían sido tan cuidadosos, tan seguros de su plan. Pero don Ramiro siempre estaba 10 pasos adelante. «¿Qué quieres?», preguntó Tomás con voz tensa. La sonrisa de don Ramiro se ensanchó. «Ah, ahora estamos listos para negociar». La lluvia caía entre ellos como una cortina líquida. Don Ramiro dio un paso adelante, sus zapatos de cuero fino hundiéndose en el barro sin que pareciera importarle. Sus ojos se fijaron en Elena con una intensidad que la hizo sentir desnuda y vulnerable. «La negociación es simple», dijo con voz suave, casi razonable. «Me devuelves el libro. A cambio, olvido este pequeño incidente. No habrá arrestos, no habrá consecuencias». «¿Y las deudas?», preguntó Elena, encontrando su voz. «¿Las familias que has destruido?». «Ah, la muchacha tiene agallas». Don Ramiro se rió. «Las deudas son asuntos legales, querida. Contratos firmados, obligaciones asumidas. El hecho de que algunas personas no puedan administrar sus finanzas no es mi problema». «Falsificaste esos contratos», dijo Tomás con voz de acero. «Modificaste cantidades, inventaste intereses, sobornaste testigos. ¡Pruébalo!». Don Ramiro extendió las manos. «Oh, espera, no puedes, porque la única evidencia que tienes fue obtenida ilegalmente. Y ahora», la señaló a sus guardias, «tienes 2 opciones. Me das el libro voluntariamente o mis hombres lo toman por la fuerza. Tú eliges». Los guardias avanzaron, rodeando a Elena y Tomás. Eran 4 contra 2, todos armados con bastones y al menos uno con una pistola visible en su cinturón. Tomás calculó rápidamente las probabilidades y no le gustaron. «Espera», dijo Elena de repente. «Dijiste que querías negociar. Entonces, negociemos de verdad». Don Ramiro arqueó una ceja.
¿Qué podría ofrecerme una campesina sin un centavo? A mí misma. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me casaré con tu hijo Fernando. Cancelarás todas las deudas de mi padre y dejarás a Tomás en paz. ¡No! Tomás la agarró del brazo, girándola para mirarlo. ¡No harás eso! Es la única forma. No lo es. No te venderé a este monstruo. La desesperación en su voz era palpable. En ese momento, Elena vio en sus ojos algo que había estado negándose a reconocer, algo que probablemente había estado creciendo durante semanas, pero que ninguno había admitido. Él se había enamorado de ella, y ella de él. Don Ramiro observaba este intercambio con diversión cínica. ¡Qué conmovedor! El granjero solitario se ha encariñado con su pequeña deudora, aunque su expresión se endureció. La oferta de la muchacha es interesante. Fernando necesita una esposa, es cierto. Y tú, querida Elena, eres lo suficientemente bonita una vez limpia. No, dijo Tomás con finalidad. Antes muerto que permitir eso. Eso puede arreglarse. Don Ramiro hizo un gesto y uno de los guardias sacó su pistola. El sonido del martillo siendo amartillado cortó el aire como un cuchillo. Elena sintió que el tiempo se ralentizaba, el guardia apuntando a Tomás, don Ramiro sonriendo, Tomás empujándola detrás de él protectoramente, y en su mente una claridad repentina. No importaba qué pasara, no dejaría que Tomás pagara por intentar hacer lo correcto. No dejaría que otro hombre bueno fuera destruido por la codicia de don Ramiro. ¡Alto! Una voz nueva atravesó la escena. Todos se volvieron para ver a un hombre a caballo acercándose rápidamente por el camino. Era mayor, con uniforme oficial y un porte que hablaba de autoridad genuina. Detrás de él venían 3 soldados más. Don Ramiro frunció el ceño, claramente desconcertado. «Capitán Ruiz, ¿qué hace aquí?» El capitán desmontó, sus ojos barriendo la escena con evaluación profesional. «Recibí un mensaje interesante esta mañana del gobernador provincial. Parece que alguien envió copias de ciertos documentos a su oficina hace 2 días. Documentos que sugieren irregularidades financieras sistemáticas en este distrito». El color drenó del rostro de don Ramiro. «Eso es imposible. ¿Nadie tenía acceso a tales documentos?» El capitán sonrió fríamente. «Al parecer estabas equivocado». Elena miró a Tomás con confusión. Él le devolvió la mirada, igualmente perplejo. Si ninguno de ellos había enviado copias, fui yo. Todos se volvieron. De detrás de uno de los guardias emergió Rosa, empapada por la lluvia, temblando pero con la cabeza alta. En sus manos sostenía más papeles. «Llevo meses copiando documentos de su estudio, don Ramiro. Cada vez que limpiaba, copiaba 1 o 2 páginas más. No sabía qué haría con ellas, pero sabía que algún día alguien tendría el coraje de enfrentarlo. Cuando Elena vino a verme, supe que ese día había llegado». «¿Tú?» Don Ramiro dio un paso hacia ella, su rostro contorsionado de rabia. «¡Traidora!» «No», dijo el capitán Ruiz, bloqueando su camino. «Heroína», diría yo. Gracias a ella y al coraje de estas personas, finalmente tenemos lo necesario para investigar sus actividades apropiadamente». Extendió la mano hacia Tomás. «Señor Velarde, ¿podría entregarme ese libro? Será evidencia en un juicio formal». Tomás sacó el libro de debajo de su camisa, mirándolo un momento antes de entregarlo. «¿Cómo sabemos que esto no será enterrado como todo lo demás?» «Porque el gobernador provincial es mi hermano», respondió el capitán, «y a diferencia del juez Morales, no está en la nómina de don Ramiro». Miró al prestamista con desprecio. «Ramiro Solís, estás arrestado por fraude, falsificación de documentos y extorsión. Habrá más cargos una vez que completemos la investigación». Los guardias de don Ramiro retrocedieron rápidamente, claramente no dispuestos a enfrentar a soldados reales por su empleador. Don Ramiro se quedó solo, su imperio desmoronándose alrededor de él en cuestión de minutos. «Esto no ha terminado», siseó mientras lo esposaban.
Tengo abogados, conexiones. Tenías conexiones, corrigió el capitán. El juez Morales también está siendo investigado. Tu red de corrupción se está desmantelando mientras hablamos. Mientras se llevaban a don Ramiro, Elena corrió hacia Rosa, abrazando a su amiga fuertemente. ¿Cómo pudiste arriesgar tanto? Por Lucía, por todas las Lucías. Rosa sollozaba contra su hombro. Por todas nosotras que hemos vivido bajo su sombra durante demasiado tiempo. Tomás observaba todo con expresión aturdida, como si no pudiera creer que realmente había terminado. Pero había terminado. El monstruo había caído. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios que transformaron el valle como la primavera transforma la tierra después del invierno. El capitán Ruiz fue exhaustivo en su investigación. Cada contrato, cada documento, cada testimonio fue examinado meticulosamente, y con cada capa que se desprendía, la magnitud de los crímenes de don Ramiro se revelaba más claramente. Elena estaba en el mercado cuando vio a la viuda Carmona por primera vez desde el arresto. La anciana se acercó con lágrimas en los ojos y tomó las manos de Elena entre las suyas. «Me devolvieron mi casa», susurró. Después de 2 años pensando que la había perdido para siempre. El juez nuevo dijo que la deuda era fraudulenta. Todo fue devuelto. No era la única. El herrero Márquez recuperó su taller. La familia Delgado recuperó sus tierras. Una por una, las familias que don Ramiro había destruido comenzaron a reconstruir sus vidas. Y en cada conversación, en cada agradecimiento murmurado, el nombre de Elena Ruiz y Tomás Velarde era pronunciado con reverencia y gratitud. Pero la persona que más cambió fue Andrés Ruiz. Elena estaba alimentando a las gallinas una tarde cuando vio a su padre acercándose por el camino. Había adelgazado. Su rostro mostraba signos de noches sin dormir. Se detuvo a varios metros de distancia, como si no estuviera seguro de que fuera bienvenido. «Elena», su voz era ronca. ¿Puedo hablar contigo?» Ella lo estudió en silencio. Parte de ella todavía sentía la punzada de traición, el dolor de haber sido ofrecida como pago por una deuda, pero otra parte, la parte que había sido amada por su madre, la parte que entendía la desesperación y el miedo, sentía compasión. «Habla». Andrés bajó la cabeza. «No hay palabras suficientes para disculparme por lo que hice. Ofrecerte a Velarde como si fueras ganado». Su voz se quebró. «Tu madre debe estar revolviéndose en su tumba. La decepcioné. Te decepcioné». «Sí», dijo Elena simplemente. «Lo hiciste. Don Ramiro me manipuló, me llenó de deudas, me mantuvo borracho y confundido. Pero eso no es excusa». Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «He estado sobrio por 3 semanas. Es la racha más larga en 2 años. Y estoy trabajando, trabajo real, ayudando a reconstruir las casas que don Ramiro confiscó. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepas que estoy intentando ser el padre que debía haber sido siempre, y porque...» Tragó saliva con dificultad. «Porque si decides que no quieres volver a verme, lo entenderé, lo aceptaré. Pero si hay alguna posibilidad de perdón algún día...» Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Su padre era un hombre roto intentando reconstruirse. ¿No era eso lo que todos ellos estaban haciendo? ¿Reconstruyendo vidas de las ruinas que don Ramiro había dejado? «El perdón llevará tiempo», dijo ella suavemente. «Pero puedes empezar visitándome los domingos. Tomaremos té, hablaremos, veremos qué pasa». El rostro de Andrés se iluminó con algo parecido a la esperanza. «¿De verdad? De verdad. Pero si alguna vez vuelvo a olerte a alcohol...» «No lo harás. Lo juro por la memoria de tu madre». Después de que su padre se fuera, Elena encontró a Tomás en el establo, cepillando al buey con movimientos largos y rítmicos. Él levantó la vista cuando ella entró, y en sus ojos vio comprensión sin necesidad de palabras. «¿Hiciste lo correcto?», preguntó él. «Espero que sí». Elena se apoyó contra el poste, observándolo trabajar. «Él está intentando cambiar. Tu madre te enseñó bien. Ella hubiera estado orgullosa de ti».
Tomás dejó el cepillo y se acercó. Elena, tenemos que hablar. El tono serio de su voz la puso nerviosa. ¿Sobre qué? Sobre tu deuda. Con don Ramiro arrestado y los contratos anulados, tu padre ya no me debe nada, lo que significa que tú tampoco me debes nada. El corazón de Elena se hundió. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para el dolor que trajo consigo. Entonces, ¿quieres que me vaya? No. La palabra salió rápida, casi desesperada. Eso es exactamente lo opuesto de lo que quiero, pero necesitas saberlo. Eres libre. Puedes quedarte o irte. La elección es tuya, no una obligación. Elena procesó esto lentamente. Libre. Por primera vez en meses, quizás años, era completamente libre de elegir su propio camino. Podía regresar con su padre, buscar trabajo en el pueblo, incluso irse a la ciudad si quería, pero cuando miraba a Tomás, cuando pensaba en las últimas semanas trabajando junto a él, luchando junto a él, creciendo junto a él, solo había una elección que tenía sentido. ¿Y si elijo quedarme?, preguntó suavemente. Pero no como empleada. Tomás dio un paso más cerca, su mano levantándose para tocar su mejilla, con una ternura que contradecía su fuerza física. Entonces, ¿cómo qué? Como alguien que... Elena tragó saliva, encontrando coraje, como alguien que se ha enamorado del hombre duro pero gentil que la salvó, que confió en ella, que luchó por ella. Los ojos grises de Tomás se oscurecieron con emoción. Elena, hay 17 años de diferencia entre nosotros. El pueblo hablará... Que hablen. Ya hablan de todas formas. Eres joven, mereces a alguien. Te merezco a ti, interrumpió ella. Si tú me quieres. ¿Si te quiero? Tomás se rió, un sonido áspero cargado de emoción. Te he querido desde que abriste esa caja fuerte con nada más que determinación y un gancho de metal. Desde que enfrentaste a don Ramiro sin miedo, desde que... Su voz se suavizó, desde que me hiciste recordar que todavía tengo un corazón que late. Elena se paró de puntillas, acortando la distancia entre ellos. Entonces bésame. Y él lo hizo. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos temieran que el momento se rompiera si lo presionaban demasiado. Pero luego algo se liberó entre ellos. Toda la tensión acumulada de semanas de proximidad negada, de miradas robadas, de manos que se rozaban accidentalmente. Tomás la atrajo más cerca, sus brazos envolviéndola con una fuerza que prometía protección y algo más profundo, pertenencia. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Elena apoyó su frente contra el pecho de Tomás, escuchando el ritmo acelerado de su corazón que coincidía con el suyo. Entonces, esto es real, murmuró ella, más real que cualquier cosa que haya sentido en años. Tomás besó la parte superior de su cabeza. Pero Elena, necesito hacerlo bien. Nada de esconderse, nada de vergüenza. Quiero cortejarte apropiadamente, con el consentimiento de tu padre, con la bendición del cura. ¿Me estás pidiendo que sea tu esposa? Eventualmente, cuando estés lista, cuando sepas con certeza que esto es lo que quieres. Elena se echó hacia atrás para mirarlo a los ojos. Ya lo sé. Tienes 18 años, y sé lo que quiero, sé quién quiero. Ella tocó su rostro, trazando las líneas que el tiempo y el dolor habían grabado allí. No necesito tiempo para estar segura de ti, Tomás. Estos últimos meses me han enseñado más sobre el amor verdadero que todos los años anteriores de mi vida. La expresión de Tomás se suavizó completamente. Tu madre te crió bien. Ella me enseñó a reconocer un buen hombre cuando lo viera y a no dejarlo ir una vez encontrado. Los días siguientes trajeron más cambios. El juicio de don Ramiro fue programado para el siguiente mes en la capital provincial. Rosa fue llamada como testigo principal, junto con docenas de familias que habían sido víctimas de sus esquemas. El nuevo juez, enviado directamente por el gobernador, era conocido por su integridad inflexible. Tomás visitó formalmente a Andrés Ruiz un domingo soleado.
Elena observó desde la ventana de la pequeña casa de su padre, mientras los dos hombres hablaban en el jardín. Su padre lucía nervioso, Tomás determinado, pero respetuoso. La conversación duró casi una hora. Cuando finalmente regresaron juntos, Andrés tenía lágrimas en los ojos. «Dice que quiere casarse contigo», le dijo a Elena, su voz temblando. «Y después de todo lo que te hice, no merezco opinar. Pero si me permites decirlo, apruebo. Velarde es 10 veces el hombre que yo he sido». «Estás tratando de ser mejor», dijo Elena, tomando la mano de su padre. «Eso cuenta para algo». La noticia se esparció por el valle como fuego en paja seca. Las reacciones fueron variadas. Algunos murmuraban sobre la diferencia de edad, sobre lo conveniente del arreglo, pero la mayoría, especialmente aquellos que habían sido liberados de las garras de don Ramiro, veían la unión como algo hermoso, 2 almas rotas encontrando sanación mutua. Rosa visitó la granja una tarde, trayendo noticias. Don Ramiro fue declarado culpable en el juicio preliminar. Parece que cuando el gobernador se involucró personalmente, varios otros funcionarios comenzaron a cantar como pájaros, confesando todo tipo de corrupción. ¿Y Fernando?, preguntó Elena, recordando al hijo de don Ramiro. Huyó a América, aparentemente, tomó lo que pudo y desapareció en la noche. Rosa sonrió amargamente. Cobarde como su padre, pero al menos no tan malvado. ¿Y tú? ¿Cómo está Lucía? El rostro de Rosa se iluminó genuinamente por primera vez. Mejor, mucho mejor. El boticario que Tomás recomendó le dio medicina que realmente funciona. Y con el dinero que la corte me dio como compensación por los años de trabajo mal pagado, se le quebró la voz. Por primera vez en años, tengo esperanza. Las dos amigas se abrazaron, compartiendo lágrimas de alivio y alegría. Un mes después del arresto de don Ramiro, una mañana fresca de noviembre, Tomás encontró a Elena en el huerto, recogiendo las últimas calabazas de la temporada. Se arrodilló frente a ella, sacando de su bolsillo un anillo simple de plata con una pequeña piedra azul engastada. «Era de mi madre», dijo suavemente. «Y antes de eso, de su madre. No es mucho, pero es perfecto», susurró Elena, lágrimas rodando por sus mejillas mientras él deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. «Elena Ruiz, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿De compartir esta vida, esta granja, este futuro conmigo?» «Sí», ella se rió a través de las lágrimas. «1000 veces sí». La besó allí mismo, entre las calabazas y las últimas flores del otoño, sellando una promesa que había comenzado en las circunstancias más oscuras, pero que había florecido en algo hermoso y verdadero. El valle entero comenzó a prepararse para una boda, y por primera vez en años, había más alegría que miedo en el aire. La primavera llegó al valle como una bendición. Los campos que don Ramiro había dejado abandonados comenzaron a florecer nuevamente bajo el cuidado de familias que habían recuperado sus tierras. El aire olía a tierra fresca y a nuevos comienzos. La boda estaba programada para el primer sábado de abril, cuando los almendros estaban en plena floración y el cielo era de un azul imposible. Elena pasó la mañana en la pequeña habitación que había sido suya durante meses, preparándose con la ayuda de Rosa y varias mujeres del pueblo que habían llegado a amarla. El vestido era simple pero hermoso, cosido por la viuda Carmona como regalo. Tela blanca de algodón con encaje delicado en el cuello y las mangas, bordado con pequeñas flores azules que coincidían con la piedra de su anillo de compromiso. «Estás radiante», susurró Rosa, ajustando el velo de su amiga. «Tu madre estaría tan orgullosa». Elena parpadeó para contener las lágrimas. «Ella lo estaría, ¿verdad? Encontré exactamente el tipo de hombre que ella me enseñó a buscar. Uno que me ve como igual, que me respeta, que lucharía por mí, pero que también confía en que puedo luchar por mí misma». La ceremonia se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo. Estaba llena hasta desbordar.
no solo con vecinos, sino con todas las familias que Elena y Tomás habían ayudado a liberar. El padre García, quien había sido uno de los pocos que se había negado secretamente a aceptar las donaciones de don Ramiro, ofició con una sonrisa genuina. Cuando Elena caminó por el pasillo del brazo de su padre, vio a Tomás esperando en el altar. Vestía su mejor traje, uno que claramente no había usado en años, pero que había sido cuidadosamente limpiado y planchado. Pero lo que la hizo sonreír no era la ropa, era la expresión en su rostro. Asombro, amor, gratitud, todo mezclado en una mirada que decía más que cualquier voto podría. Andrés Ruiz, sobrio y con lágrimas corriendo por sus mejillas, puso la mano de Elena en la de Tomás. «Cuídala mejor de lo que yo lo hice», susurró. «Lo haré», prometió Tomás, «con cada aliento que me quede». Los votos fueron tradicionales pero sentidos. Cuando Tomás dijo «en la riqueza y en la pobreza», Elena apretó su mano, recordando cómo se habían conocido. Cuando ella prometió «en la salud y en la enfermedad», pensó en las cicatrices que ambos llevaban, visibles e invisibles, y en cómo se habían ayudado mutuamente a sanar. El beso que compartieron cuando el padre García los declaró marido y mujer fue acogido con aplausos y vítores que sacudieron las vigas antiguas de la iglesia. La celebración continuó en la granja de Tomás. Mesas largas habían sido dispuestas en el jardín, cargadas con comida que las familias del valle habían traído. Pan fresco, quesos, jamón, frutas, vino casero. Había música y baile, risas y brindis. Incluso el capitán Ruiz asistió, trayendo noticias de que don Ramiro había sido sentenciado a 15 años de prisión. «Justicia», dijo simplemente, levantando su copa hacia los recién casados, para todos aquellos que esperaron demasiado tiempo por ella. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Elena y Tomás se escabulleron de la celebración. Caminaron hasta la colina donde la esposa de Tomás estaba enterrada. Él se arrodilló, tocando la lápida suavemente. «Ana», dijo en voz baja, «quiero que conozcas a Elena. Ella me devolvió a la vida. Espero que entiendas, espero que apruebes». Elena se arrodilló junto a él, poniendo su mano sobre la suya en la piedra fría. «Te prometo que honraré su memoria cuidando del hombre que amaste». El viento sopló suavemente entre los árboles, y por un momento Tomás hubiera jurado que escuchó algo como una bendición en el susurro de las hojas. Esa noche, en la casa que ahora era oficialmente de ambos, se sentaron junto al fuego. Elena apoyó su cabeza en el hombro de Tomás, sus dedos entrelazados. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En cómo algo que comenzó tan oscuro terminó con tanta luz. En cómo una deuda de 500 pesetas se convirtió en esto, en nosotros». «No fue la deuda», dijo Tomás besando su frente. «Fue tu coraje, tu negativa a ser reducida a menos de lo que eres. Eso es lo que cambió todo. Y tu bondad, tu decisión de verme como persona, no como propiedad». Se quedaron en silencio, contemplando las llamas danzantes. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer, brillantes y eternas. Y en la granja en el valle, dos almas que habían estado rotas encontraron completitud una en la otra. Meses después, cuando Elena descubrió que estaba esperando un bebé, cuando su padre celebró 9 meses de sobriedad, cuando Rosa abrió su propia pequeña escuela para niñas del pueblo, enseñándoles a leer y escribir, cuando las tierras del valle florecieron bajo el cuidado de familias libres de deudas fraudulentas, todos supieron que el cambio era permanente. El legado de don Ramiro Solís se desvaneció como humo en el viento, pero el legado de Elena y Tomás Velarde perduró. Un testimonio de que incluso en las circunstancias más oscuras, el amor, el coraje y la justicia pueden florecer. Y vivieron no perfectamente, porque la vida nunca es perfecta, pero felices, profunda y genuinamente felices. Si esta historia de redención, justicia y amor verdadero tocó tu corazón,
Suscríbete a nuestro canal para más relatos que te harán creer en el poder del coraje humano. Próximamente, la historia de una institutriz humillada que se convierte en la salvadora del hombre que una vez la rechazó. No te pierdas ninguna de nuestras historias de superación y segundas oportunidades. Dale like, comparte con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza. Y únete a nuestra comunidad de amantes de grandes historias. Nos vemos en el próximo cuento.